Ya. Entonces, entre las células sanguíneas nos interesan los eritrocitos, leucocitos y células epiteliales. Los eritrocitos los vemos como estructuras, bueno, cuando no coloreamos, generalmente vemos primero sin colorear la muestra, ¿no? Y después podemos teñir si tenemos dudas de qué células o estructuras son. Y los vemos así, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se pueden contar los eritrocitos, aquí se pondría campo lleno o abundantes de eritrocitos. Y aquí vemos eritrocitos, esta parte son eritrocitos, esto es como anillo, y estas otras de un aspecto granular son leucocitos. Entonces aquí hay leucocitos y eritrocitos. Entonces tenemos más de 5, 1, 2, 3, 4, 5, unos 8 eritrocitos por campo. Entonces ya es una inflamación, ¿no? Pero también hay una hemorragia porque vemos muchos eritrocitos, ¿no? Si viéramos bacterias aquí ya sería una infección, ¿no? Pero simplemente hay leucocitos, es inflamación y hemorragia en este caso. Las células epiteliales. Entonces, normalmente en eritrocitos de 0 a 3 leucocitos o eritrocitos por campo es normal, ¿no? Encima de eso ya estamos en lo patológico. Y las células epiteliales. La mayoría de las células epiteliales son del epitelio superficial del tracto urinario y se las ve como unas hojas transparentes. Este es lo real, lo que es la imagen que está a la derecha, como hojitas transparentes con un núcleo muy pequeño. Estas son de la parte superficial del epitelio. ¿Qué epitelio tiene la vejiga urinaria? ¿Qué epitelio tiene el tracto urinario, la vejiga urinaria? Espinosa Lisset. Espinosa Lisset, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué epitelio tiene la vejiga urinaria? ¿Llevaron histología? ¿O se saltaron? ¿Nada? Nada, doctor. Domínguez Cielito. Domínguez Cielito, ¿está? Domínguez Cielito. Si no está, le pongo Sí, falta. doctor. Atienda y contesten, señorita. ¿Qué epitelio tiene la Es que vejiga se me cayó urinaria? el teléfono. ¿Qué epitelio tiene la vejiga urinaria? Ah, sabría ¿Tampoco se le borró? A de ver, la vejiga. no. Torres Pablo. Torre, aquí, doctor. ¿Qué epitelio tiene la vejiga urinaria? Si no me equivoco, es el epitelio estratificado, doctor. No. ¿Poliploides? ¿Cómo? ¿Poliploides? No. No, medio parecido, pero no es exactamente eso. De transición. Eso, a ver, ¿quién es? Hinojosa, doctor. Muy bien, Hinojosa, es un epitelio polimorfo, mixto o de transición, ¿no? Fíjense, la vejiga urinaria cuando está llena se distiende y las paredes se hacen delgadas. Entonces ahí hay un epitelio simplemente estratificado, ¿no? O plano, casi plano. Pero cuando está vacía, cambia y se hace como estratificado, ¿no? Entonces por eso se llama polimorfo, porque cambia de forma, mixto o de transición, ¿no? Porque es un epitelio plano y también puede ser un epitelio estratificado, por eso se llama mixto. De transición porque pasa primero de ser estratificado pasa a ser plano cuando está distendida. Eso es lo que deben entender ustedes, ya razonando en forma lógica.
Ya. Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, muchas células epiteliales, no podemos contar, se ponen abundantes células epiteliales. O a veces lo contamos, más de 3 ya hay que tomar en cuenta, ¿no? 4, 5, 6 ya indica una inflamación. Pero también en el epitelio del tracto urinario hay otras células de transición, que por ejemplo estas corresponden al epitelio de la pelvis renal, ¿no? Tienen forma de raqueta. Y las células de transición que están un poco más profundas en el epitelio de transición, o en el epitelio polimorfo, pueden tener un núcleo un poco más grande, ¿no? Como vimos, las otras células eran con núcleos muy pequeños. Estas son ya un poquito más grandes porque están un poquito más en forma profunda en el epitelio. Las células de los túbulos renales son células más pequeñas, pero que tienen un núcleo grande en relación al citoplasma de la célula, ¿no? Y a veces estas células se pegan a los cilindros, vamos a ver después. Todo esto se encuentra ya en el riñón, ¿no? A veces cuando hay trastornos renales, decimos se encuentran células renales, nos estamos refiriendo a estas células. Entonces ya es un problema a nivel renal. Bueno, y aquí es una fotografía real, sacada al microscopio en nuestro laboratorio, donde vemos aquí una multitud de muchas estructuras, ¿no? Vemos eritrocitos, vemos leucocitos, vemos abundantes células epiteliales, ¿no? Leucocitos, y estas estructuras son cilindros, vamos a ver después. Pero lo que a veces no podemos distinguir cuando observamos con objetivo de 10 o aumento de 100, es si hay bacterias o no podemos distinguir muy bien. Entonces, para eso coloreamos la muestra. Esta es la misma muestra, ¿no? Entonces, hay unas estructuras, por ejemplo, estos no habían sido bacterias, estos son cristales de fosfatos amorfos, o sea, no tienen forma estos cristales. Y aquí estamos viendo estas estructuras que no sabíamos, a veces tenemos dudas, habían sido leucocitos. Y en los leucocitos están las bacterias, que son estas estructuras redondeadas que son cocos, ¿no? Entonces, para observar más detalles ya de lo que contiene el sedimento, ya observamos con objetivo de inmersión, o sea, con objetivo de 100 o aumentos de 1000, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver detalles de los leucocitos, podemos ver las células, las bacterias, ¿no? Eritrocitos también podemos distinguir mejor. Si uno tiene dudas de qué estructuras son cuando observamos hacia este aumento, con objetivo de 10, ya hacemos la coloración. Eso es una práctica de rutina. Ahora, los cilindros. ¿Qué son los cilindros? Su nombre lo dice, son estructuras cilíndricas, ¿no?, que se forman en los túbulos contorneados proximales y distales del riñón. Cuando hay un cambio de pH en el riñón o en la sangre, estas proteínas se precipitan y dan lugar a la formación de cilindros. Entonces, cuando vemos estos cilindros, ya hay un problema a nivel renal, no se olviden, ¿no? Y de acuerdo al tipo de cilindro, está la gravedad del daño renal, ¿no? Por ejemplo, comenzamos por este cilindro. Este es un esquema, pero este es muy bonito para que entiendan. Este es un cilindro hialino. Hialino, ¿qué quiere decir? ¿Qué le indica más o menos qué tiene, qué aspecto tiene? A ver. Hialino, ya. ¿De qué? De hielo. Y el hielo es transparente. Por eso decimos cilindro hialino. Entonces, estos cilindros están formados,
solamente de proteína, indica una leve irritación renal. A veces aparece en ejercicio, fiebre, vamos a ver en más detalle adelante. Pero cuando a estos cilindros se adhieren, a estos cilindros hialinos se adhieren células epiteliales, ya es un cilindro epitelial, ¿no? Estas células epiteliales se desprenden de aquí de los túbulos, ¿no? Entonces ya indica un daño renal más grave. Y si a este cilindro hialino se agregan glóbulos rojos, nos indica una hemorragia a nivel renal. No se olviden. Siempre que veamos cilindros, el problema es a nivel renal. Y si vemos leucocitos, aquí se llama el cilindro eritrocítico. Si vemos leucocitos pegados a este cilindro, se llaman cilindros leucocitarios o leucocíticos. Y si a este cilindro hialino se agregan restos de células epiteliales, ya llamamos cilindro granular o granuloso. Y entre estos todavía hay unas variedades, ¿no? Lo clasifican en cilindro granular grosero, fino, pero no interesa tanto esto. Pero ya nos indica una degeneración tubular renal más grave, ¿no? Y por último, aquí ya prácticamente se están desintegrando las células epiteliales y vemos un cilindro seroso. Casi ya no vemos restos de células epiteliales, sino los cilindros de un color más oscuro, que lo vamos a ver más adelante. También indica un grado mucho más grave que lo que es un cilindro granular, ¿no? Pero generalmente hasta este cilindro observamos con frecuencia. Esto es muy rara vez. Pero cualquiera de los dos ya nos indica un daño renal muy grave. Entonces siempre recuerden, ¿no?, que los cilindros se forman en los túbulos renales, en el riñón, en el parénquima renal, ¿no? En estos túbulos, aquí, en los túbulos contorneados proximales y distales del riñón. Los cilindros hialinos, como vemos en realidad en un campo microscópico. Este es un cilindro hialino, esta estructura hialina, ¿no? Son transparentes, hay que tener mucho cuidado en detectarlos porque no es fácil, ¿no? Y los laboratoristas tienen que tener esa destreza. Entonces, si vemos estos cilindros, ¿qué nos puede indicar? Una leve irritación renal, no es grave. En caso de fiebre aparecen en ejercicios violentos. Cuando es retenida mucho tiempo la orina, también pueden aparecer estos cilindros, ¿no? Entonces, si solamente estos cilindros no tiene mucha importancia. Pero cuando hay cilindros hialinos junto con granulares, ya es más grave, o granulosos, ¿no? Y aquí vemos un cilindro leucocitario, ¿no? Los leucocitos adheridos al cilindro hialino. Esto nos va a indicar ya una inflamación o infección renal, ¿no? Si vemos bacterias más, ya va a ser infección. Y si solamente vemos leucocitos pegados al cilindro, es una inflamación. Si vemos eritrocitos pegados al cilindro, ya es una hemorragia a nivel renal. Siempre que estamos hablando de cilindro, no se olviden, es a nivel renal el problema. Y hablar de un problema renal es mucho más grave que hablar del tracto urinario. Eso tienen que entender. Los cilindros granulares o granulosos. Entonces ya aparecen porque las células epiteliales ya comienzan a desintegrarse y esas estructuras se pegan al cilindro hialino y nos dan este aspecto granuloso. Pueden aparecer con este aspecto o como este, ¿no? Aquí ya está tendiendo a ser un cilindro seroso. Entonces siempre nos va a indicar un daño mucho más grave renal que solamente el cilindro hialino. Y los cilindros serios o serosos, ya prácticamente desaparecen esas granulaciones que eran de las células y es casi uniforme el color.
¿no? También nos indica una degeneración renal mucho más grave, una nefritis grave. Los cristales. Los cristales pueden aparecer en la orina cuando se refrigera, se deja en refrigeración por unas horas, tienden a formarse cristales. Eso no tiene importancia. En muchos casos depende de la densidad de la orina y del pH. Algunos tienen significación, otros no, ¿no? Algunos de los que tienen significación son los cristales de cistina, tirosina, leucina, los cristales de estrubita, tienen importancia. Algunos cristales pueden aparecer en orina de animales sanos, como son los oxalatos, los uratos, los fosfatos, ¿no? Y eso tiene que tener la habilidad de reconocer el clínico o el laboratorista. Y estos son los cristales que aparecen, esto es como una guía para los laboratoristas, ¿no? Que en orinas ácidas van a aparecer este tipo de cristales y en orinas alcalinas este otro tipo de cristal, ¿no? Que tienen diferentes estructuras cada uno. Y eso vamos a ver a continuación de los más importantes. Los cristales de ácido úrico son como diamantes, así en forma hexagonal o prisma. Son incoloros, se presentan en orinas ácidas y en orinas muy concentradas. No hemos visto muchos de estos cilindros, muy rara vez se presentan. Son los cristales de ácido úrico. Estos sí son más frecuentes, son los cristales de oxalatos, que se presentan así como la forma de sobres de carta. Están formados por monohidrato de calcio y se presentan en orinas ácidas. En algunos casos pueden estar asociados a diabetes, también enfermedades renales y hepáticas, ¿no? O sea, no es para decir, bueno, veo estos cristales y es diabetes, no. Yo tengo que hacer otras pruebas complementarias como glicemia, el examen de orina, ¿no? Para determinar si es diabetes. O sea, no es que con estos cristales ya voy a decir es diabetes, no. Es simplemente una sospecha. Los cristales de biurato de amonio generalmente se deshacen en orinas ácidas, muy rara vez los encontramos. Pero creo que por ahí tengo algunos, les voy a mostrar de casos reales. No son raros y a veces se asocian también a trastornos hepáticos. Los cristales de cistina, que son como losetas, son incoloros. También puede estar debido a retención de la orina o a veces de forma congénita. Tampoco hemos podido observar hasta el momento esos cristales, la literatura los nombra. Los de leucina, que son como esferas de color gris, se presentan en orinas ácidas y también pueden relacionarse con trastornos hepáticos. También muy rara vez se ven estos cristales. Los cristales de tirosina, que son como escobas de bruja, ¿no? Se asocian a enfermedades hepáticas. También esto es muy raro encontrar. Pero esto sí, los cristales de uratos y fosfatos amorfos, estos no tienen mucha importancia. Se ven muchas veces en orinas de animales normales, fosfatos y fosfatos amorfos. Bien. Igualmente estos en forma de ataúd, es normal encontrar los de uratos en orina, especialmente si se han dejado en refrigeración. Pero estos cristales, los cristales de estrubita o de fosfatos triples de amonio y magnesio, sí tienen importancia. Y son frecuentes observar en animales, en hembras y también en mujeres, hablando de hombres, de mujeres que tienen infecciones urinarias. Es muy frecuente en las mujeres y en las hembras de todas las especies
que hayan infecciones urinarias, ¿no? Por la cercanía de la uretra con el resto, donde se contamina a veces con materia fecal. Y generalmente lo que aparece muchas veces es Escherichia coli, ¿no? Esto sí, estos cristales pueden llegar a formar cálculos, ¿no? Si no se controla una infección urinaria, van a llegar a formarse estos cristales y posteriormente puede dar lugar a la formación de cálculos. Eso tiene sí importancia entonces. Entonces, el examen de sedimento. Bacterias no deben aparecer, pero dependerá de cómo sacaron la muestra. Y eso es importante, les vuelvo a recalcar. Cuando mande una muestra de sangre, perdón, de orina, debe indicar cómo sacaron la muestra. Inclusive a veces pues lo llevan al perro a la consulta. Cuando están esperando su turno, el perro orinó. Entonces no tenemos más otra alternativa que inclusive agarrar con una jeringa y alzar del suelo, ¿no? Y ahí pueden haber contaminantes. Entonces, esas situaciones tiene que hacer notar el clínico. O a veces el clínico en su consultorio se orinó el perro en la mesa, ¿no? De examen y tiene que de ahí alzar la muestra de orina, ¿no? Entonces, a veces ahí vienen contaminaciones, vienen restos de tierra que podemos confundir con cristales, ¿no? O aparecen bacterias que a veces son de contaminación, ¿no? Pero vamos a ver en los resultados de exámenes de orina que en la mayoría de los casos, cuando hay infección urinaria, también hay nitritos. Y eso es una buena guía para decir que esas bacterias no son de contaminación, son de una infección. Los cristales entonces tienen poca significación, excepto de los que ya les nombré, los cristales de estrubita principalmente. Huevos de parásitos, que vamos a ver a continuación. Las gotas de grasa que a veces aparecen porque se lubrica, si vamos a sacar por sonda, se lubrica la sonda y pueden aparecer como gotas de grasa algunas, por ejemplo, cuando utilizamos vaselina o glicerina, dan la apariencia de gotas de grasa. Entonces, igual eso tiene que hacer notar el clínico qué tipo de lubricante utilizó. Espermatozoides. Espermatozoides es normal encontrar en la orina de machos, de perros, ¿no? Pero a veces nos da a trazas de proteína. ¿Por qué? Porque los espermatozoides están en el líquido seminal, ¿no? Y el líquido seminal tiene proteína. Los hongos aparecen y levaduras aparecen por contaminación de la parte externa del tracto reproductor, ¿no? Entonces, contaminación generalmente. ¿Y qué términos utilizamos para indicar el grado en el que están las diferentes alteraciones? Por ejemplo, escasos. Pueden decir escasos eritrocitos, leucocitos y células epiteliales. Entonces, eso es normal, no tiene importancia. O también se indican pocos leucocitos. O a veces se dice muchos eritrocitos, muchos leucocitos, no podemos contar. O se dice campo lleno de eritrocitos, también significa lo mismo, ¿no? Entonces tiene importancia. O a veces también se utilizan los términos dependiendo de qué es la sustancia que estamos determinando. Por ejemplo, glucosa. Glucosa se pone negativo. O a veces hay trazas. Trazas quiere decir pequeñas cantidades. ¿Que los tomamos en cuenta o no? Esto es muy frecuente observar en casos de proteínas, ¿no? Proteínas, trazas pone el laboratorista, entonces, si hay espermatozoides no se toma en cuenta, pero si no hay espermatozoides, hay que tomarlo en cuenta. También se ponen los términos bajo, moderado o alto, ¿no? Entonces, el clínico tiene que estar familiarizado con estos términos. O también lo va a expresar en cruces,
¿no? Por ejemplo, glucosa, una cruz, dos cruces o tres cruces, que significa una leve presencia de glucosa, una moderada presencia de glucosa y una alta presencia de glucosa. O a veces también lo ponen en cifras. Expresan a veces glucosa, por ejemplo, 200 gramos por litro, o miligramos por decilitro, miligramos por decilitro. 200, 400, 600, ¿no? Depende qué es lo que tiña en los cuadritos de las tiras reactivas. Entonces, con todos esos términos, también el clínico tendrá que estar familiarizado, ¿no? Entonces, a veces vemos estas estructuras que pueden ser hongos, ¿no? Que son de contaminación sin colorear y con objetivo de 40 pueden verse así, ¿no? Estas son hifas y algunas son esporas de hongo. Su huevo de capilaria, esta es una fotografía que hemos sacado en el laboratorio de la facultad, y era de un gato, ¿no? Un huevo de capilaria. Entonces el tratamiento va a ser pues con antihelmíntico, ¿no? Los huevos de distiofima, también ya hemos encontrado alguna vez huevos de distiofima en perros. Y por supuesto el tratamiento también es con antihelmíntico. Los espermatozoides, ya muchos han debido conocer, ¿no? En la parte de reproducción, en la materia de reproducción, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta a veces cuando nos da positiva proteína. Si vemos espermatozoides, se debe a eso y no tiene importancia. Después están también los huevos de Stephanurus dentatus, en la orina de cerdos se pueden observar, ¿no? Ese es un parásito que se encuentra en la grasa perirrenal, pero tiene un orificio de comunicación con los uréteres o la pelvis renal, y por ahí salen los huevos. Igual en distiofima renal, está en la grasa perirrenal. Y finalmente, pues llegamos al examen de orina, al resultado. Aquí no hay valores de referencia. Entonces, el clínico debe conocer las características de una orina normal, ¿no? Bueno, aquí a veces pone el valor de referencia en la densidad, pero en todo no hay valores de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo interpretamos? Y esto va también para Carlos Llave. La interpretación es importante en sus informes de trabajo dirigido, porque ahí dice los objetivos de las prácticas fueron desarrollar habilidades en la interpretación. Entonces, eso es lo que tienen que hacer notar también en su informe, cómo interpretan cada uno de las pruebas analíticas. Entonces, ¿cómo interpretamos un examen de orina? Detectamos las alteraciones y tiqueamos. Tiquear significa, y eso me van a poner en el examen ustedes, así, clarito. Van a tiquear lo que está alterado. Lo que está normal, no. Y después de detectando todas las alteraciones, igual que muy similar al hemograma, van a relacionar con las patologías. Nos interesa saber dónde se encuentran los problemas y qué pruebas complementarias podemos hacer. No nos vamos a quedar con que es una hemorragia, no. Tenemos que saber a qué se debe esa hemorragia. Podemos hacer entonces pruebas complementarias porque como clínico necesito hacer mi tratamiento. Entonces tengo que tener una idea más clara del caso. Ya, aquí por ejemplo, el color amarillo pálido, eso es normal, no lo voy a tiquear. El olor a frutas podridas, sí. Voy a tiquear. La orina debe ser, por eso yo le estoy nombrando las características normales.
La orina debe ser clara y aquí está opaca. Entonces tengo que tiquear. La densidad se acepta hasta 1040, 1038, 40 máximo. Pero aquí está 1046. También lo tiqueo. En el examen químico, sangre negativo es normal, urobilinógeno está normal, bilirrubina negativo, proteínas trazas. Entonces aquí me quiere decir que hay pequeñas cantidades de proteínas que a ver si lo tomo en cuenta o no, dependiendo de qué es lo que observo en el resto del examen de orina. Leucocitos moderados, esto ya hay que tomar en cuenta. No deben haber, bueno, no deben teñirse las tiras reactivas con donde están los leucocitos. Nitritos positivos. Nitrito siempre debe ser negativo. Pero yo tengo que saber la significación de cada una de estas determinaciones que estamos haciendo aquí. ¿Qué significan los leucocitos? ¿Qué son los leucocitos? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son los nitritos? Nitritos van a aparecer cuando hay bacterias del problema, de una infección, ¿no? Cetonas. ¿Qué son las cetonas? Ya es lo que hemos visto anteriormente. Negativo, está bien. Pero nitrito positivo, eso tenemos que tiquear. Glucosa, no debe haber glucosa. Está en 300 miligramos por decilitro. Tiqueamos. Bueno, el pH ácido, 6, está bien. Y en el examen, no se olviden, es el examen físico, el examen químico y el examen de sedimento. Cuando estén interpretando, no se van a saltar. De aquí se saltan aquí a veces o de aquí a aquí, no. Vayan en orden, fijándose bien qué alteraciones hay en el examen físico, después van recorriendo en el examen químico, qué alteraciones, y luego al examen de sedimento. Bacterias. ¿Es normal que hayan bacterias abundantes? No. Eso tiqueamos. ¿Hasta cuántos leucocitos se aceptan por campo? De 0 a 3. Aquí tenemos 10. Hay que tiquear leucocitos. Pocos cilindros hialinos. Bueno, sí podemos tiquear, aunque ya saben la significación de los cilindros hialinos. Y significa una leve irritación renal, nada más, ¿no? Pocos cilindros también, poco se refiere también a eritrocitos y células epiteliales. Entonces, esta parte no interesa mucho. Decir pocos eritrocitos es normal. Y células epiteliales pocas también es normal. Ahora, con estas alteraciones, tienen que recordar cuáles son lo que he tiqueado aquí, ¿no? Para relacionar con las posibles patologías. ¿Qué es lo que más me destaca aquí? ¿Qué destaca? ¿Qué observo? Que es algo totalmente anormal. La glucosa. Fíjense. El examen va a ser así. El examen va a ser, ustedes tendrán que detectar las alteraciones, relacionar con las patologías, dónde se encuentran, qué pruebas complementarias y dar su pronóstico. Entonces aquí, por ejemplo, por la glucosa elevada, yo voy a decir que es diabetes. Por la infección bacteriana, yo tengo 2 argumentos para decir infección bacteriana. Nitritos positivos, 3 argumentos. Nitritos positivos, abundantes bacterias y leucocitos. Eso es una infección bacteriana, ¿no? Por supuesto que si hay infección bacteriana, va a estar la muestra opaca, el olor a frutas podridas también está relacionado con glucosa, ¿no? Entonces, necesariamente ustedes tienen que volver a leer la parte teórica. No van a poder interpretar igual que el hemograma, de memoria queriendo interpretar aquí, no. Tienen que tener argumentos para decir por qué es diabetes, por qué es infección bacteriana. ¿Dónde se encuentra? Eso es importante. ¿Dónde se encuentra el problema de diabetes? En el páncreas, ¿no? Hay problemas en la secreción de insulina y glucagón, ¿no? Por las células alfa y beta del páncreas. Entonces, a nivel del páncreas. Y la inflamación o infección del tracto urinario, de infección, ¿dónde está? En el tracto urinario, tracto, no se olviden. El riñón es una cosa, y el tracto urinario son los conductos por donde sale la orina. Ahí es la infección, ¿no?
Ahora, ¿qué puedo hacer yo para este caso? Es un perro. Quiero asegurarme si es diabetes. Bueno, hago glicemia, glucosa en sangre, ¿no? Si el dueño decide, depende también del estado del animal. Si el dueño decide mantenerlo a su animal, hacer los controles, no lo va a curar, no lo va a curar. Pero puede mantenerlo. Las personas pues viven con diabetes controlándose muchos años. Igual en los perros, pero no es tan fácil en los perros, ¿no? Perdón. Entonces va a depender de qué decida el dueño, ¿no? El pronóstico va a ser, por supuesto que ya desde aquí es grave, grave o reservado, podrían poner, ¿no? Y si dice que lo mejor que se duerma mi perrito, entonces es eutanasia. Entonces ahí el pronóstico es pésimo. Estamos hablando de perros que son animales de compañía. El pronóstico puede variar de grave a pésimo, dependiendo qué es lo que decide el dueño. Pero en un caballo, en un bovino, el pronóstico es pésimo. ¿Para qué voy a tener un toro que es diabético? ¿No? Lo único que se puede hacer es un dulce churrasco, nada más, ¿no? Entonces aquí el pronóstico va a variar, ¿no? Ya. Vamos a ver el último hemograma. Perdón, el último examen de orina. Aquí ya, fíjense, ya no está resuelto. Entonces son ustedes los que tienen que detectar. A ver, rapidito. Magne Roberto. ¿Está? Magne Roberto. Magne Roberto. Tercera llamada. Si no hay, es falta. Magne Roberto. Magne Roberto. Falta. Hinojosa César. Hinojosa César. Presente, doctor, estoy aquí. Bien. ¿Qué alteraciones observa en este examen de orina? Que tendría que tiquear. El olor, Bien. tendría que tiquear. Ya. La transparencia, Bien. también tendría que tiquear. Muy bien. ¿Qué más? Bilirrubina. ¿Qué más hay? Los nitritos tendría que tiquear. Ya, pero fíjense desde arriba, fíjense, desde aquí comienza a analizar cada uno de ellos. La bilirrubina, no sé, doctor, si tiene que ser negativo o positivo. No. Está diciendo negativo, normal. Pero aquí fíjense esto. ¿Qué es esto? Son las proteínas. Ah, sí, tendría que tiquear. Eso es lo que tiene que fijar. Proteínas, trazas. Vamos a ver si lo tomamos en cuenta o no. Siquiera. ¿Qué más? Los nitritos. ¿Ya? ¿Qué más? El pH, doctor, como que Fíjese antes, fíjese algo que si fuera víbora ya le picaba. Glucosa, la cetona. glucosa. Las cetonas, la glucosa, eso es algo que está resaltando. No debe haber cetona, no debe haber glucosa. Ah, ya. Ya. Y fíjense qué especie es. Fíjense. Es Bovino. bovino. No todo va a ser perro, así que tienen que cuidarse en el examen. El pH es normal. Ya.
Al otro lado, ¿qué vemos? El El sedimento. sedimento. Moderada cantidad de células, algunos eritrocitos y gotas de grasa. Las gotas de grasa hay que tiquear. Sí, no, aunque no tiene importancia, mucha importancia. Algo más importante. Moderada. Ya, La cantidad de células epiteliales. ya eso, moderado. No deben haber muchas células Sí. epiteliales. Si dijera poco, bueno, está bien, pero son moderadas. Ya. Después, ¿qué más? Ahí en las escasas bacterias, doctor, no sé Ya. si va... Si... Aquí se toma en cuenta. Entonces, esto tiene que relacionar con nitritos. Ah, ya. Tiene que ser Sí, me negativo está entonces diciendo, los nitritos. hay bacterias. Aunque aquí tal vez no estamos notando bien el sedimento, pero esto me está confirmando que sí hay bacterias patógenas. Ya. Con todas Ya. esas, ya. Con todas esas alteraciones, ¿qué patologías serían? Por la glucosa y la acetona sería una diabetes, igual, doctor. Ya, diabetes. Una Pero infección bacteriana leve. ya, una infección bacteriana, ¿dónde? Ahora, ¿dónde están? Primero entonces, hay diabetes en fase acética. Este es un Así. caso avanzado de diabetes. Cuando aparecen cetonas, ya se está utilizando, el organismo está utilizando las reservas de grasa para tratar de compensar la falta de glucosa, pero ni aún así lo va a lograr, ¿no? Entonces, fase acética de diabetes. Esa es la última etapa ya. ¿Qué más? Ya. Infección Una bacteriana. infección bacteriana. ¿Dónde se encuentran los problemas? La La alteración. infección bacteriana sería en el tracto urinario Bien. ¿Y la diabetes dónde está? a nivel de páncreas, doctor. Páncreas. Muy bien. A ver, aquí, ¿qué pruebas complementarias voy a hacer? Prueba de glucosa sería, pues. Ya, diga todo lo que sabe, después yo, no importa. Si se equivoca, yo lo voy a corregir. Como decía, De ¿no? Si se equivoca, los abogados lo arreglan. Yo se lo voy a arreglar. glucosa o glicemia. Hay que hacer un cultivo para detectar las bacterias. Ya, eso es lo que pensaríamos, ¿no? ¿Cuál es el Sí. pronóstico? El pronóstico sería infausto, doctor, porque es un bovino y no queremos. Exactamente. Es pésimo infarto. No podemos, no se justifica hacer tratamiento. Ahora escúcheme bien. Yo estoy viendo aquí cetonas y glucosa. No hay lugar a dudas que es diabetes. Si fuera simplemente glucosa elevado, bueno, podría ser tal vez la alimentación rica en carbohidratos, que le dan mucha caña de azúcar, ¿no? Podría ser. Pero estamos viendo cetonas más. Eso es ya, tengo una seguridad de 100% que es diabetes y una fase avanzada. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer gastar en exámenes complementarios? ¿Para qué hacer glicemia? ¿Para qué hacer cultivos? No se justifica, ¿no? Con estas Ok. dos sustancias ya no es necesario. Entonces, lo único que tengo que decirle es que el animal hay que mandar al matadero inmediatamente, antes de que muera por diabetes en la granja, ¿no? Ya el pronóstico es pésimo. Eso es jóvenes. Eh, Aquí todavía hay otros. Les voy a dejar esto para que vean y practiquen. Tenemos estos otros exámenes de orina sin resolver, ya ustedes lo resuelven. Ahí tenemos otros, hay otro, y después ya vamos a entrar a, a propiamente las alteraciones en el riñón, ya que es un poquito diferente. Bien, joven, entonces yo tengo una reunión ahorita en la facultad, vamos a tener que suspender la clase, pero vayan ustedes repasando. Les voy a hacer pasar las presentaciones de ayer y hoy día.
y vayan repasando la parte teórica y esta parte de los resultados, que es la parte práctica. Igual que en hematología les voy a presentar unos 2 resultados de orina y 2 resultados de química sanguínea para que interprete. Y una parte teórica, por supuesto, ¿no? Y va a ser presencial. Después que acabemos esto y evaluación de la función renal. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos la próxima clase, que es el día, no sé, el día lunes. Mira, doctor. Lunes, sí. Al menos no hay otra disposición de las autoridades. Doctor, Sí. ¿el examen de segundo corte sería después del año? ¿Cómo? ¿El otro año? ¿El examen de segundo corte será el otro año? No. El receso es para los administrativos. No ha salido una comunicación oficial para la parte académica. El calendario está de que, bueno, el lunes 26 ya es, o 27, ya es, después de Navidad hay clases, y después de Año Nuevo también hay clases, el 13. Salvo que salga disposiciones a último momento, porque a veces así las autoridades sacan a último momento, pero ustedes pues se enteran rápido las novedades, más rápido que yo. Entonces hay que estar nomás atento a las disposiciones de las autoridades. Bien, jóvenes, entonces nos vemos después de Navidad. Que pasen felices fiestas con sus papás. Que Dios les dé energía y sabiduría para vencer el semestre. Y compartan con sus padres. Cuídense siempre de la pandemia, no vayan a la aglomeración. Un abrazo para todos ustedes, jóvenes. Gracias, doctor, igualmente. Sí, doctor, que se Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Oh, Hasta luego, hasta luego. Mucha salud.